Soy la coordinadora del Infocentro de Tecnología Adaptada para Personas con Discapacidad. Aquí manejamos el magnificador visual para las personas con baja visión, para que puedan leer sus libros, para que puedan firmar un cheque. La finalidad de ofrecer este servicio es que la persona pueda trabajar. Se dice que se debe incorporar en las empresas un 5% de personas con discapacidad. La necesidad de que la persona con discapacidad visual se capacite es algo esencial. Nuestro país está poco a poco experimentando grandes cambios, no solo a nivel político, sino a nivel de conciencia, y eso es lo que va a cambiar la actitud de la sociedad hacia nosotros. Mucha gente dice, yo quiero aprender a manejar el teclado porque no veo, he estado todo el tiempo en mi casa, o quiero trabajar, quiero hacer algo, quiero estudiar. En gobiernos anteriores tal vez existía la ayuda, pero no era tan relevante, tan renombrado como ahora. Con la ley de personas con discapacidad se avala esa inclusión social, esa integración a la persona. La profesora Nancy Zambrano, quien ha apoyado este gran proyecto y nos ha sacado adelante de corazón, es una persona grandiosa y que va a seguir luchando, estoy segura, porque nosotros estemos aquí, porque nosotros no solo estemos aquí, sino a lo largo de todo el país. Agradezco al presidente de la República Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue, creo, la primera persona que se ha sensibilizado tanto por nosotras las personas con discapacidad.